estaño, es la vida quien nos dicta sus canciones y poemas. Café con letras de la llegando a Z, vas alimentando historias de alegrías y tristezas. Café con letras, parido en la escalera, con peldaños que nos llevan hasta un cielo de quimeras, Para luego entibiar con los soles de esta villa ese sentido lenguaje en donde el delirio brilla. Café con letras, acodada en el estaño, es la vida quien nos dicta sus canciones y poemas. Ahora también inunda desiguales pentagramas, clave plena de amistad que entonan esas palabras. Somos muchos parroquianos Que compartimos tus mesas, yo te invito a acomodarte y toma un café con letras. Feliz tarde y feliz vida, queridos amigos. Hoy una nueva emisión, una nueva sobremesa con el acompañamiento de la querida Elida Mango. Gracias, Elida, por estar siempre acá. Gracias. A mi derecha, ahí en el corazón de la izquierda, en la vida. Muy bien. Muchas gracias a Pérez Soberana, que nos permite salir al aire, y al querido Mauricio, que nos asiste. Gracias, Mauricio. Y hoy, con una visita muy, muy especial. Si fuese un conjunto folclórico, diríamos, nos acompañan los Porrini. ¿Quiénes son los Porrini? Bueno, uno es un viejo conocido, Marquitos Porrini. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Ya Marcos hace tiempo que está consustanciado con Café con Letras, oportunamente. Él estaba a cargo, ¿te acordás que estabas a cargo de Poetas Jóvenes? Ah, claro, sí. Sí, cuando estábamos en Bartolomé Mitre. No, en Callao. En Callao. En Callao, en Rebochinche. Sí, Y de acuerdo. con su padre, Ricardo Augusto Porrini. Mucho gusto, Ricardo. El gusto es mío. Y con Ricardo tengo un problema. Yo soy bastante tuteador. Será porque ya tengo 87 marzos encima, así que para mí son todos chicos los que vienen. Pero acá con Ricardo hay una doble faceta. Él es el archiconocido Payaso Corneta. ¿Quién no lo vio por televisión, etcétera, etcétera? Es pastor protestante. Al Payaso Corneta sería con el pastor. No es que ponga a distancia lo sacerdotal, pero hay una solemnidad. Preguntémosle a Ricardo. ¿Cómo hago para tutear y hustear? Es medio difícil, ¿no? El No. poeta que lo diga. Para mí no, porque precisamente si hay algo que debe distinguir a un siervo de Dios es la humildad. Y que uno de repente diga, no, a mí me tiene que tratar de usted. Es algo como arrogancia, como sentirse altanero, ¿no? Que me debe respetar. Y creo que el respeto pasa por otro lado, ¿no? Exacto. Totalmente. No por la forma en que Es te lo que yo llame. siento. Bien. Exacto. Hay muchos que hustean y es una falta de respeto total. Claro. Y el tuteo es un acercamiento. Claro, algunos, por ejemplo, pueden faltar el respeto llamándolo por el apellido de repente, ¿no? Claro. Porque está enojado.
Bueno, pero escúchame, yo soy de la época que a mis compañeritos de la escuela primaria y secundaria era por el apellido. Claro, pero Era sí. Porriña que Bueno, alcanzame la la escuela lapicera. sí, la escuela sí. Sí. Pero hoy día te dicen, yo sé, escuchaba a algunos jóvenes ahí que decían, yo sé cuando mis padres están enojados o no, porque o me llaman Luis o me dicen Alberto. Dice, de acuerdo a cómo me llamen, me doy cuenta. ¿No? Qué increíble, ¿no? Eso. Bueno, y hablando de respeto, yo desde hace unos 15 días a Marcos Porrini lo trato con mucho más respeto que antes, porque no solo sé que es un gran poeta, porque ya lo tiene demostrado, sino que los otros días Marcos, ahí en Bar de Fondo, cuando fui a ver el estreno de Diálogos con Orfeo. se llama. Diálogos con Orfeo, me sorprendiste gratamente con tu interpretación. Sos un actor consumado, ¿eh? Tenés que darle a esa Beta. beta tuya. Pero realmente me impactó cómo me llegaste, ¿no? No te digo a todos, pero a mí me llegaste mucho. La verdad que le decía ayer a la realizadora Iliana y a la madre Kelly, que también participan en este film, que no deja de sorprenderme el énfasis, por ejemplo, tuyo, de elogios sobre la cosa teatral, actoral, porque es una obra en la cual el enfoque quizás estuvo puesto más en lo sonoro, en la interpretación vocal y lo musical de los poemas, que concebirla como que estaba interpretando un personaje a nivel teatral, pero evidentemente algo pasó ahí. No, pero lo que más me sorprendió, Las la miradas naturalidad diferentes. con la que lo decías. Porque uno a veces ve, cuando uno no es actor y te estudias de memoria algo, te das cuenta que lo estás recitando. Y a vos te salía perfectamente. ¿Y a vos, Ricardo, qué te pareció? Porque vos estabas entre el público también. Bueno, precisamente yo no busco actuar siempre con sinceridad, ¿no? Honestidad. Más por lo que el mensaje que yo predico lo vivo, o sea, y busco cada día vivirlo. Y yo les dije, el primer comentario que les dije es que yo, si a mí no me gusta, directamente no hablo. O sea, no digo qué feo que estuvo en público, No, pero ¿qué te pareció a Marcos? por eso, Ah, precisamente, yo fui el primero que di comentario, me sentí movido a decirles que me había encantado, que me había sorprendido, que me fascinó la forma no solo de él, sino todo el paquete, ¿no? La edición, lo que hizo Iliana, el trabajo que hizo, que bueno, que yo no estaba acostumbrado de repente a ver algo bien hecho así, ¿no? Así que vi un progreso, algo bien trabajado, y lo dije porque realmente me salió de adentro, era lo que yo sentía, ¿no? bueno, quería decir que hoy, lunes 22 de junio, no estamos de casualidad acá. Hay una causalidad. Porque yo a Marcos ya hace tiempo, el año pasado te había dicho que quería invitarte con tu papá, igual que a Iliana con la madre. Pero hoy es el día siguiente de ayer, sí, que se festejó el Día del Padre. Ajá. Cosa que me resulta raro, porque realmente sería muy triste que un día por año sea el Día del Padre. ¿Qué pasó con nosotros 364? Es medio raro. Bueno, ayer fue el Día del Padre. Entonces dije, qué mejor que venga un poeta conocido y reconocido con su padre. Bueno, así acá tenemos al dúo folclórico Los Porrini. Bueno, Bien, vale decir también que, aunque de maneras distintas, en otro tipo de registro y quizá para otro tipo de público, en mi papá también se ha desarrollado una faceta poética que creo que en parte heredé, más allá de la propia búsqueda y formación. Y en mi papá principalmente como autor de canciones, como letrista, compositor de melodías también, pero letrista de canciones mayormente enfocadas al público infantil, y con una búsqueda creativa muy particular, porque no son canciones infantiles
digamos, demasiado sencillas o sosas. Tienen un ingenio aparte de una profundidad por su sentido de lo trascendente o de lo divino en algunos casos, no todas las canciones que ha hecho, pero en ese sentido he observado y pude captar en él una búsqueda creativa a través de la palabra que creo que en cierta medida he continuado. Los genes llegaron. Estate plenamente seguro, así que adelante. No, y lo que les decía antes, eso que me llama la atención del Día del Padre, bueno, es un día comercial. Es igual que Café con Letras. Yo viajé 5 veces a Cuba y una vez me paró el presidente de ANSOC, Asociación Nacional de Sordos de Cuba, y me dijo, porque venía muy seguido acá, él era sordo, el director ejecutivo era oyente y él venía bastante seguido acá y yo lo atendía. Y el presidente me dice, Ángel, te quiero pedir un favor, ¿por qué aparte de hacer café con letras no haces café con señas? Acá estamos abandonados, la comunidad sorda no tiene espacio. Se dio la casualidad que 7 meses después yo estaba ahí nuevamente y por teléfono, desde acá, desde Buenos Aires, convoqué actores, actrices, narradores orales y pude hacer café con señas. Y realmente fue éxito no por la cantidad de gente que vino, porque ellos convocaban, sino porque me pareció que era la función de Café con Letras llegar. Igual que a Café con Letras, nos allegamos varias veces ya a una escuela de Ramos Mejía, Nuevo Día, en donde hay chicos down. Pero me dijeron, no hables de chicos down, tenés que hablar con personas con capacidades diferentes. Exacto. Bueno, así los nombro, pero yo creo que acá somos 4, tenemos 4 capacidades diferentes. No somos, si no seríamos clonados. Ahí permíteme, yo Sí. creo que es importante hablar de, pienso yo, ¿no? Sí, De sí. Down y no de capacidad diferente. ¿Por qué? Porque capacidades diferentes puede haber mucha diversidad, pero es muy distinto pensar en un sordo que en una persona con síndrome de Down, como es distinto pensar en un adulto culto que en un adulto iletrado. Entonces depende del público, uno también se transforma a sí mismo, como él haciendo para niños, otros, y eso afecta a la propia creatividad y bueno. Bueno, a esa escuela van con síndrome de Down, pero también con otras facetas. Así que en parte tienen razón. Bueno, ellos vinieron, ya participaron en una de las antologías, participaron esos chicos y varias veces vinieron a Café con Letras y leyeron sus escritos. Bueno, y contanos vos, Ricardo, ¿cómo fue que llegaste a ser payaso? Porque a los que no lo somos, o lo somos internamente o dentro de casa con los chicos, con los hijos, ¿cómo fue que te nació a vos el querer ser payaso? Bueno, en realidad yo siempre digo que hay alguien, un señor poderoso, que a uno le designa una tarea antes de que uno sea formado, ¿no? O sea que yo estaba en el vientre de mi madre y tenía la nariz colorada, ¿no? Y el que lo ignora es uno. Uno nace como cuando alguien nace y dice, uy, qué voz que tenés. Y yo no hice nada para tenerla, ¿no? O sea, el don que hemos recibido de gracia, es un regalo. El asunto es cómo lo administra uno. Eso es otra cosa. Yo me sorprendo porque yo en primer lugar, yo lo decía el otro día a alguien, que me sorprendo que Dios utiliza gente y no le pregunta qué capacidad tenés, sino que lo eligió como eligió a los discípulos que eran pescadores. No dijo, voy a ver a los que tienen mayor conocimiento. Y entonces me elige a mí, pibe de barrio, y con mis problemas, ¿no? Rebeldía, muchas cosas, y me da una inclinación hacia el humor. Yo de pibe ya escribía chistes. O sea, yo soy más escritor de chistes, tengo el don más fuerte que hacer reír, ¿no? Yo reconozco que Dios de repente dijo, bueno, vos no vas a tener gracia natural.
pero yo te voy a levantar como payaso. O sea que, en realidad, lo que Dios hizo en mí fue para atraer al público infantil. ¿Cuándo empezó Corneta? Corneta empezó, yo tenía 21 años, 20 años. Hoy tengo 71. Y al principio estaba en grupos de circo, grupos musicales, nada que ver con lo del mensaje de Dios. Después en un momento, se terminó lo del grupo y bueno, ¿qué hago? Porque mi mamá me había hecho, o mi mamá, no me acuerdo, mi señora, no recuerdo, un traje como yo lo había visto. Yo había visto el diseño ya del traje dentro mío, una pechera con la cara sonriente, todo acá. Y digo, yo quiero ese traje, ese diseño. Siendo chico. Sí, no, teniendo 20 años, 23 años, 25, no me acuerdo. Yo me casé a los 23, eso fue a los 25, por ahí, o 26. Y digo, ¿qué hago? Ahora queda colgado este traje. Y creo que mi mamá me dijo, ¿por qué no te ofreces a las iglesias? Digo, ¿pero qué? ¿La iglesia me va a invitar a hacer de payaso? Así, y así fui a un lugar, ahí a la vuelta de casa, que el pastor me había bautizado a los 16 años y era el director de un periódico cristiano. Le dije, me dijo, yo te voy a poner un aviso ahí, no te cobro nada, te pongo el aviso. Me puso el aviso y me entraron a llamar, alguna muy espaciada. Ya como Corneta. Claro, pero era para entretener a los chicos mientras estaba la reunión. Era la reunión de grande, de alabanza, predicación. Yo estaba a un costado con otros maestros de niños, haciéndole algo, alguna pavadita, para entretenerlos. Y no me traía satisfacción eso. Porque yo digo, ¿y qué hago con esto? Era como que el objetivo mío era otro. Yo ya de pibe, ya de jovencito quería ser pastor, ¿no? Ah, ya de joven. Claro, era. Y de repente yo estaba en mi casa, en la cocina, pidiéndole al Señor, digo, Señor, necesito que me digas, que me confirmes si esto de payaso es para mí. Y mientras estaba orando, empecé a repetir, llorando y temblando, piusca te piusca, payas que piusca. Y con otra voz, piusca te piusca, payas que piusca, y expresivo, y me conmovía. Y quería seguir orando y me salía otra vez, piusca te piusca, payas que piusca. ¡Oh, wow! Y bueno, me fui a pasar un presupuesto, que yo siempre trabajé de letrista, fileteador, todo eso. Yo pasé un presupuesto. ¿Fileteado porteño? ¿Fileteado porteño? Sí, sí. Siempre quiso hacer. Sí, y volvía, y digo, me voy caminando de Rivadavia, paso por Rivadavia al 4000 y algo, decía Casa de Rusia. Sí, 4200. Y yo digo, y ahí me cayó la ficha, digo, ¿será ruso? Esto me suena medio ruso, piusca te piusca. ¿Eso te bajó? Claro, digo, más que decirme que no, que es una pavada. Claro. ¿Viste? Entonces, yo entré, me atendió con cara de perro la secretaria y me dice, ¿qué quiere? Me dijo. Digo, no, perdón, no quiero molestar. Digo, yo abría el paraguas, por la duda. Quiero saber si una frase nada más es ruso o no. Fue a averiguar, había un profesor que ya se estaba yendo, se habían ido todos. Y me dice, bueno, si es unos segundos nada más, bien. Bueno, entré y estaba este hombre con los papeles ahí, ni me miró. Dice, sí, ¿qué quiere? Me dijo. Y yo digo, no, perdón, yo quisiera saber si esta frase es ruso, ¿no? Y me dijo, a ver, dígame. Le digo, piusca te piusca, payas que piusca.
De golpe me miró. Me dice, ¿dónde lo aprendió? Pero yo no, y no sabía cómo explicárselo, ¿no? Yo estaba hablando con Dios, yo soy cristiano y hablo con Dios, y de repente hablo en lengua porque Dios me dio ese don, y empiezo a repetir en esta lengua esta frase. Y yo quería saber, si, mire, le digo, si no es rusa, dígamelo y me voy enseguida. Y me dice, mire, me empezó a contar una historia de un dialecto de esto, de Siberia, de las estepas rusas que se está perdiendo y ya no se habla. Y dice, justo usted me encontró a mí, que soy el único que conoce ese dialecto, me dice. Bueno, yo ya estaba temblando, porque yo quería que me iba a decir, eso es una pavada, cualquier cosa. Y me dice, usted dice piuska, te piuska, payas que piuska. Usted está diciendo, te amo, payaso, te amo. Cuando me dijo eso me tembló todo. Es como que ni lo pude saludar, tenía un nudo acá en la garganta. Digo, gracias. Salí a la calle lagrimeando, llorando. Bueno, cuando quieras alguna frase más, mi abuelo me enseñó, mi abuelo era ucraniano, igual que mi papá. Ya tibiario olvidó Krasivaya Dievoska. Que quiere decir, yo te quiero mucho, linda nena. Con mi esposa hace unos años fuimos a Rusia. Bueno, ella con el inglés hablaba ahí en los hoteles. Y bueno, si había algún problema, yo me acercaba, me sonreía. Y a tibiar no tenía nada que ver, yo te quiero mucho. Una sonrisa así y se solucionaba todo. Marcos, una pregunta a vos ahora. Sí. ¿Cómo recibe un hijo las dobles facetas del padre? Por un lado, payaso, y por el otro lado, pastor. Bueno, para la pregunta merita mostrar este libro que fue publicado hace 2 años, que se llama justamente El payaso pastor, por la editorial Autores de Argentina, que lo escribí yo. Es una suerte, digamos, de biografía de mi papá, porque sentía que, por varios motivos, por la importancia del vínculo, no solo del vínculo de hijo y padre, sino también de la carrera artística y de su historia, y también, vale decir, porque él estaba pasando por momentos de salud muy delicados, de cáncer. Entonces también en la sesión hay que hacer algo para que quede registro en el libro de ciertas cosas que, a falta tal vez de publicidad y demás, se estaban perdiendo. Incluso de muchas de las grabaciones musicales se estaban un poco perdiendo el conocimiento de esta obra del payaso corneta, etc. Bueno, y tiene algunos textos poéticos. En ese libro también analizo esto que vos mencionás, la cuestión de un payaso y un pastor, cómo se contrasta eso y cómo se amiga también, porque uno supone, y lo he vivido yo también como experiencia de cruce entre el interés por lo creativo, lo artístico, el meterme en el ambiente, como quien dice, el absorber distinto tipo de visiones de mundo y demás, vincularme con distintas personas e incluso con un ambiente que en alguna medida es reacio a la manifestación de una cosa dogmática, entre comillas, o mística, o trascendente, o como fuese, como que eso no tendría que notarse en lo artístico. Entonces, conjugar esas dos inclinaciones del ser, esos dos deseos de expresión, es un desafío, pero y que creo que en eso compartimos, mi papá y yo. Él por mucho tiempo añoraba tener un sucesor payaso, pero yo creo que, si bien en mi caso, al menos hasta ahora, no soy payaso, pero sí se ha manifestado la cosa escénica, teatral, la palabra poética, la música, y la inclinación hacia lo espiritual, aún teniendo diferencias. Pero en este caso... Por suerte, diferencias. Sí, en este caso yo... Especialmente la barba y bigote. Sí. Y el pelo negro. Pelo negro. Y en este caso yo valoro cómo en él se ha sostenido esa tensión entre, por un lado, una búsqueda de lo cómico. Él escribe chistes y tiene esa faceta de buscar continuamente la salida
humorística, aún no siendo el tipo de persona chistosa de las reuniones, de los asados, el alma de la fiesta, ¿no? Es más, pero en las reuniones familiares él parece más la persona inclinada a cierta solemnidad, a lo serio. Pero creo yo porque en él sabe que existe esa tensión y sostiene esa tensión entre no dejar de ser la influencia de cierto camino correcto y de cierta cosa espiritual o gravedad en algún aspecto. Bueno, ahora te voy a pedir, después de la tanda que Mauricio me está haciendo señas que tiene que pasar, algo escrito por tu papá o para tu papá. Bueno, sí. Mauricio, adelante muchacho. Me olvidé. Gracias nuevamente. Bueno, y ahora vamos a ir un poco con Elida Mango, con sus efemérides. Adelante, Elida. Muy bien. Y las efemérides para el día 22 de junio de 2026. Literarias en Argentina están marcadas principalmente por el fallecimiento del destacado escritor, poeta y dramaturgo argentino Leopoldo Marechal en el año 1970. El 22 de junio de 1856 nace el novelista británico Henry Reeder, autor de obras de gran popularidad como Las minas del rey Salomón. En 1876 fallece Aurore Dupin, escritora francesa, quien utilizó el seudónimo masculino de George Sand. Su obra, Un invierno en Mallorca, narra su relación amorosa con Chopin. En 1968 muere Giovanni Guareschi, novelista italiano famoso por el personaje Don Camilo. ¿Se acuerdan de Don Camilo? Un párroco de pueblo que solía hablar con el Cristo que estaba en el altar de su iglesia y era enemigo acérrimo del Pepone, alcalde comunista del mismo pueblo. Como dijimos antes, en 1970 fallece Leopoldo Marechal, autor de clásicos ineludibles de la literatura hispanoamericana, como la novela Adán Buenos Aires y la obra de teatro Antígona Vélez. A continuación, esta es otra faceta de las efemérides. Vamos a ver. En 1777 nace el almirante Guillermo Brown. En Foxford, Irlanda, fue el fundador de la Armada Argentina y figura histórica clave. Dejó una destacada faceta narrativa y documental a través de sus memorias y crónicas de expediciones navales redactadas durante sus campañas. Otras conmemoraciones culturales son, en el ámbito popular argentino, el 22 de junio, se celebra el Día del Futbolista Argentino, una efeméride que dio lugar a una extensa producción de crónicas, relatos y ensayos literarios deportivos, siendo el texto más famoso el capítulo dedicado a Diego Maradona por el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. En el año 235 a.C.,
Eratóstenes, astrónomo, geógrafo, matemático y poeta griego, fue el primero en calcular por primera vez la circunferencia de la Tierra. En 1928 en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional que comunicaba Santiago con Mendoza, Argentina, y por lo tanto con Buenos Aires y Montevideo. Y volviendo al fútbol, en 1986, en el Mundial del Fútbol de México, el jugador Diego Maradona hace un gol con la mano, acto que se llamará humorísticamente la mano de Dios, contra la selección británica. Posteriormente y durante el mismo partido realiza el gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados de la historia de los mundiales. Y hoy les deseamos mucha suerte a nuestros muchachos que juegan después de este programa. Así es. ¿Te puedo complementar con algo más? Por Con supuesto. efemérides. Sí, usted siempre complementa. El pasado 8 de junio celebramos acá, en Sí. Streaming Café con Letras, que cumplían 8 años de lo que hoy conocemos como Me Pájaro y Me Vuelo, Vuelo. creación de Magdalena Pascual y Adriana Di Di Maggio. Maggio. Así es. Muy bien. Fue un mes de muchos festejos. Bueno, ¿tenés vos alguna pregunta acá para el payaso, para el pastor, para el poeta? Nada, para el poeta. Me gustaría que nos contara un poquito más desarrollado esa última experiencia que presentaste en el bar De fondo. De fondo. Ah, bueno. Y tengo o si todavía querés preparado, primero como leer quieran ustedes. Es lo mismo, como... Puedo comentar, sí. porque fue muy interesante. Se transmitió, se proyectó en un lugar que se llama Bar de Fondo Cultural en el barrio de Palermo, que tiene una salita con una pantalla. Este film, que lo llamamos film poético musical, aunque tiene el aditamento de la animación que hizo Ileana y ciertos efectos, digamos, de arte del video, y también cierta cosa teatral, no solo mía, sino de la poeta, actriz Kelly Gavinoser. Esta obra, Diálogos con Orfeo... Es una chica que está ascendiendo, Kelly, ¿no? Sí. La verdad que muy prometedora su carrera. Dentro de 4 días, el día 26, cumple 94 años, Kelly Gavinoser. Ahí está, sí. Ya de a poquito se va a volver una mujer. Sí. Bueno, con ella, con la hija, con Ileana, hicimos esta obra trabajando Orfeo, porque Orfeo en la mitología y en todo lo que ha sido la herencia cultural de Occidente es tenido como de los principales ejemplos del poeta músico que logra conectar con su arte las esferas, como decían los griegos, las relaciones sutiles entre todas las cosas, como la verdad que sostiene la vida, el universo. Y es como el ideal, la aspiración de muchos que han hecho poesía y música, de que su arte, más allá de la convención de su época o del gusto de los críticos, toque la fibra íntima de la vida, de la realidad, del ser, incluso hasta de los posibles seres que habiten otros mundos. Y en este caso, como también Círculo Blake, que yo coordino, y toda una inspiración de William Blake y de la herencia de los poetas visionarios, lo que llamaban los bardos, los bates, todo en esa búsqueda que me ha afectado desde hace mucho tiempo, se ve en este video, en toda esta poética que tiene un gran vuelo espiritual, del amor también, tiene cierta cosa graciosa, y con la música experimental, no es música, digamos, popular la que se trabaja, la teatralidad, todo con un vuelo que yo considero en cierta medida vanguardista, o como dice Kelly, post-vanguardista. Se da esta obra que, aún con su complejidad, la gente dice que, sin entender quizás del todo, pero se emocionaba, les tocaba, y eso para mí se acerca a esto que decía de lo órfico, de hacer vibrar esas zonas. Claro que sí. Y bueno, el 24 de julio, a las 18 horas, se va a presentar nuevamente esta película
en el Museo del Libro y de la Lengua, que pertenece a la Biblioteca Nacional, que está en Avenida Las Heras 2555, con entrada gratuita. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que lo aprovechen, porque creo que es una obra tal vez única en su género. La recomiendo, realmente vale la pena ir y ver el trabajo tanto de Marcos como de Ileana y de Kelly. Gracias Ángel. Y bueno, respecto al otro, en este libro, El payaso pastor, que fundamentalmente es una biografía, se recopilan tanto aspectos de la vida íntima y sus experiencias espirituales, que luego son profundizadas en este otro libro, Superado por la experiencia, como de la carrera como artista, como payaso. Y entre algunos capítulos yo le escribo como unas cartas a mi papá en este libro, cartas a ese hombre en esa etapa de la que se viene trabajando. A veces le escribo al hombre niño, al hombre joven que se está por casar, me voy comunicando con él. Y esta que voy a leer ahora es la última, es con la que termina el libro. Yo lo llamo poema epístola, pues son cartas medio poéticas. Se llama Has hecho vida, has hecho vida. Podríamos añadir 1000 cosas. Valdría evocar todos los paseos, los cafés juntos, los viajes al interior, nuestro ping-pong, nuestro pool, nuestros esbozos de fútbol. Podría evocar tus lecturas matinales, esos libros cristianos para niños y luego tantas películas, tanto partido de River, tanta música, tanta comida. Podría hablar de tus internaciones, del cáncer y el ACV, de tu forma tan suave de aceptar el destino y de tu sólida confianza en la ternura. Podría también criticarte, ser filoso al punto de ingrato y señalar carencias y parecer realista. Así y todo, lo que me urge añadir es distinto, algo próximo tal vez a la serenidad con que te pienso. Tonto sería presumir que nos entendemos, que hablamos un mismo lenguaje y somos lisa transparencia. No me atrevería a asegurar que te honro. Simplemente escribo una historia. Y ahora medito en todos los niños, aún niños o ya hombres, que han visto al payaso pastor y que han forjado un amplio gracias en el alma y son diamantes en la corona tuya. Medito en los ángeles que acompañaron tu obra. Qué detalles percibían, qué delicadezas, qué formas dignas de la memoria eterna. Simplemente me dejo guiar por el amor del que te ama, el que inspiró tus canciones y tus bromas, y dijo piuska te piuska, payasque piuska, te amo, payaso te amo, a través de tus labios. Que hable por mí el gran amigo, que limpie mi globo rojo, estas son citas a canciones de él, y tome el volante de este auto chocado, y que lleguen mis palabras al país de la fe. En la fe, papito, sos tan otro. Los colores del mundo son tan excéntricos ahora, el hogar es tan dulce, la poesía es tan simple que la explica hasta el monte, hasta el cielo de nuestra ciudad, hasta la muerte podría explicarnos qué es esto. Y podríamos quizás ver a Dios y descansar tan sutilmente que parezca que nunca hemos dejado de hacer payasadas. Hermoso. Hermoso. ¿Y qué dice? Por un lado el payaso corneta y por el otro lado el pastor, al escuchar o al leer la carta que le manda un hijo. No, es emotivo. Yo toda la vida, creo que he heredado de mi madre el amor a los hijos. Le dirá que es obvio. No, porque hay padres que los descuidan, no les interesa, ¿no? 3 minutos. Pero realmente me conmueve que tanto él, otros hijos hablen de uno, y que uno se da cuenta que deja un legado más allá de lo material, claro. Un legado espiritual importante que a uno le trae satisfacción. Ese es tu ser y tu hacer. Claro. Yo hago 3 programas diarios, todos los días, en vivo, por YouTube.
a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y 8 de la noche. ¿Y por dónde la puede ver la gente? El payaso Corneta. Bueno, tomen nota del payaso Corneta por YouTube y lo van a ver al payaso Corneta. Pero no aparece como payaso El payaso. en este caso, más en la figura de pastor ahí, en esos Ah, programas. bueno. Quieren está bien, verme no como importa. payaso, van a Instagram. En Instagram Payaso está Corneta es todo. porque así se llama el canal de YouTube. ¿Cómo? Así se llama el canal de YouTube, como el payaso Corneta, pero en esos programas él hace como breves transmisiones de Y gracias a reflexión. Dios tengo gente de todo el mundo que me sigue. ¿Y en Instagram Tengo cómo está? 7.600 En Instagram también lo suscriptores. buscan como el payaso Corneta. ¿Cómo? El payaso Corneta. En Instagram. Pero ahí sí como ya payaso. Ahí en sí aparece el YouTube payaso. como el payaso Corneta. Claro, hay material de él como payaso, algunas canciones, y en la parte de que dice en vivo, lo que son todas transmisiones, Exacto. está toda esta serie que viene haciendo de hace mucho, como si fuesen enseñanzas espirituales, dialoga con la gente. Perfecto. Y en Instagram lo que es esencialmente el payaso Corneta. Claro, principalmente Claro. toda una serie de clips que hizo con un director llamado Sergio Galasso, que hacían cosas de humor con otros actores. Y ahí hago de Corneta, pero diferentes personajes. Hago de Corneta abuelo, Ah, Corneta, sí, está y bien. todo con chistes recopilados de mis libros, ¿no? Perfecto. Elida, ¿por qué no invitamos a la gente para el Sí. próximo lunes 29 de junio que va a venir? Marta Sal y Fernando Quintans. Marta Bueno. Sal, poeta, artista plástica, gran mujer, a la que, bueno, no puedo dejar de decir que es extraordinaria mi amiga Marta Sal, y su hijo, uno de sus hijos, Fernando, que es musicoterapeuta, es stand-upero y trabaja también con chicos con capacidades diferentes. Y tiene una trayectoria muy, muy interesante. Bueno, entonces Así que los los invitamos vamos a lunes tener 29. a madre e hijo. lunes 29 de junio a las 13 horas. Exacto. Y como siempre, el Café con Letras presencial, el tercer sábado de julio, en el Museo Roca, sito en Vicente López 2220, calle esquina Juénaga. Bueno, como ya el pobre Mauricio ahí va a perder un brazo de tanta Desesperado. gesticulación, queremos agradecerle al payaso Corneta, al pastor Ricardo Augusto Porrini y al poeta y actor Marco Porrini por su acompañamiento. Ricardo, La verdad que ha acá sido un humilde Gracias. presente, Marcos, Oh, muchas gracias. qué y el lindo. emblema La de Café con Letras. Bueno, gracias. Qué lindo, Mi amor. gracias, gracias. Bueno, y muchas gracias por tu acompañamiento. Gracias No, a gracias. ustedes por esto, hermoso, ha gracias. sido un momento muy feliz. Y totalmente me alegro. Ha sido distinto. un momento muy feliz. Muchas y al fin realmente. se concretó lo que venía amenazándote desde el año pasado. Y en algún momento, Ricardo, vendrás con todos tus libros al Café con Letras presencial. Claro. Lo que pasa aquí es más acotado. Hago una acotación antes de irnos. Sí. Por la radio en la que estoy, 3 libros míos los presenté en la legislatura. Sí. Estuve con diputados y después el último en el salón, ¿cómo se llama? Justo, de la mujer esta de Justo. Alicia Moró de Justo. Alicia Moró Moró de de Justo. Justo. Ahí presenté el último libro, de payaso, y fue una bendición porque la diputada Alicia Zoraide, de Justicialismo, de Tucumán, ella me abrió las puertas, hizo todos los contactos para que yo tuviera esa presentación. ¿Y hay algún libro en ciernes, un nuevo libro o no? Sí, estoy trabajando las correcciones de un nuevo libro suyo. Bueno, avisá y desde ya están invitados Al a nuevo. presentarlo en Café con Letras. Bueno, muchísimas ¿Y gracias. vos también? ¿Vos tenés algo tuyo o no? Sí, estoy preparando varias cosas, sí. Y- Bueno, lo mismo para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Muchas por gracias, favor. Marcos. Gracias. Y puertas y corazones de Café Ha con sido Letras un placer. están Gracias. siempre abiertas para Verdadero. ustedes. Gracias. Muchas gracias, amigos. Y hasta el lunes 29 a las 13 horas. Gracias. Nos vemos. De la
llegando a Z, vas alimentando historias de alegrías y tristezas. Café con letras, parido en la escalera, con peldaños que nos llevan hasta un cielo de quimeras, para luego entibiar con los soles de